Bienvenidos a todos los que están viendo este video. En este video les voy a mostrar 3 de mis primeros videos en un solo formato. Pero ¿por qué 3? Porque estos 3 videos tienen el mismo título, pero están divididos en 3 partes. La parte 1 y 2 les estoy explicando cuáles son los elementos del hardware y cuáles son sus funciones. La parte 3 es lo mismo, solo que esta parte tiene 2 subtítulos: elementos externos de entrada y elementos externos de salida. Una vez dicho todo esto, empecemos con elementos del hardware parte 1. El hardware es la parte física de un ordenador y que contiene elementos físicos. Esto se refiere a las cosas que podemos tocar. Bueno, estos elementos colaboran en el buen funcionamiento de un sistema de cómputo. El hardware está dividido en 2 partes: elementos internos y elementos externos o periféricos. Empecemos con los elementos internos. Unidad central de procesamiento, también conocido como microprocesador o CPU. El CPU es el cerebro de cualquier dispositivo de computación y es el componente principal que procesa las señales y hace posible la computación. Bueno, el CPU es un componente encargado de realizar los cálculos aritméticos lógicos del software, como ser el sistema operativo, programas y otros. Bueno, es por eso que el CPU es el cerebro del PC, ya que recibe instrucciones del software, las cuales indican qué datos procesar y cómo procesarlos. Placa madre o tarjeta madre. Es uno de los componentes más importantes. A esta pieza se conecta la memoria RAM, la CPU y la fuente de alimentación. En otras palabras, la tarjeta madre es la columna vertebral. Sin la tarjeta madre, ninguna de las piezas de la computadora, como el CPU, el disco duro y demás elementos, podrían interactuar o comunicarse, es decir, que no colaboraría al buen funcionamiento de nuestro ordenador. BIOS es el primer programa que se ejecuta o se abre dentro de la computadora. Es un cheat que autoriza el proceso de arranque de la máquina. La BIOS hace posible que podamos ver en nuestro monitor la presentación gráfica y el proceso de carga del sistema operativo que tenga nuestra PC, ya sea Windows, macOS o Linux. Memoria RAM. La RAM hace que la computadora desempeñe la mayoría de las tareas diarias, como cargar aplicaciones, navegar en Internet, editar una hoja de cálculo o probar el juego más reciente. La memoria RAM también le permite a la computadora cambiar rápidamente de una tarea a otra y recordar en qué punto de cada tarea se encuentra. Tarjeta gráfica o tarjeta de video. La tarjeta gráfica o tarjeta de video transforma o traduce los datos provenientes del CPU en imágenes a través de un dispositivo de salida como el monitor. O sea que todas las imágenes y videos que visualizamos en nuestra computadora son procesadas por el ordenador, desde la interfaz del sistema operativo hasta las aplicaciones, videojuegos o documentos de cualquier tipo de formato. Elementos del hardware parte 2. Tarjeta de sonido o tarjeta de audio. La tarjeta de sonido o tarjeta de audio permite la entrada y salida de audio por medio de un controlador o driver. Se usa para realizar contenidos multimedia, es decir, todas aquellas aplicaciones informáticas que requieren la emisión de sonido, como por ejemplo videos, juegos, animaciones y otros. Tarjeta de red.
La tarjeta de red permite la comunicación entre dos dispositivos o más a través de una computadora. Esto quiere decir que la tarjeta de red se encarga de preparar, transferir y controlar la información o datos que envía a otros equipos que están conectados a una misma red, ya sea que estén conectados por cable o de forma inalámbrica. Disco duro es donde se guarda toda la información que se pasa a la computadora. El disco duro es un dispositivo que conserva la información aún sin energía. Pero ¿qué clase de información guarda el disco duro? Bueno, el disco duro guarda toda clase de información, ya sea fotos, videos, músicas, documentos, aplicaciones, etc. Lectora grabadora de DVD o CD. La lectora grabadora de DVD o CD son dispositivos secundarios de almacenamiento o consulta de información y es capaz de leer y grabar DVD en formato audio, video y datos. También puede reproducir CD y discos Blu-ray. Fuente de alimentación o fuente de poder. Es la que alimenta al equipo con un voltaje de 220. De la fuente de poder pasa los 220 a la PC y también a los demás dispositivos con 12 voltios. Esto quiere decir que la fuente de poder convierte la corriente de la red eléctrica en una forma de energía adecuada para los elementos o componentes de nuestro ordenador. Elementos del hardware parte 3. Elementos externos de entrada. Son aquellos dispositivos que se encargan de transmitir datos o información desde el exterior hacia la computadora. Bueno, entre estos elementos está el teclado, el mouse, el escáner, el lápiz óptico, el micrófono, el lector de código de barras y joystick. Empecemos con el teclado. El teclado, bueno, los usuarios, o sea nosotros, lo usamos para interactuar e introducir datos en el computador. Bueno, con el teclado podemos escribir palabras, resolver operaciones aritméticas y mucho más. Mouse. El mouse está diseñado para manipular objetos en la pantalla de la computadora. De esta forma nos ayuda a nosotros los usuarios a interactuar con nuestro PC. Por ejemplo, ustedes están viendo que en la pantalla se está moviendo una flecha. Significa que estoy usando el mouse para pasar a la siguiente parte del video. El escáner es un dispositivo que tiene la función de convertir imágenes impresas o documentos en papel a formato digital. Es decir, que nos permite poder visualizar nuestras imágenes o documentos en dispositivos electrónicos, como en una computadora. Lápiz óptico. El lápiz óptico es un dispositivo que, al igual que el mouse, nos permite interactuar con un monitor conectado a un ordenador. El lápiz óptico puede reemplazar al mouse, pero solo en algunas funciones, ya que permite seleccionar comandos, ingresar información, etc. Micrófono. El micrófono se conecta a la computadora a través de una entrada con cable USB, la cual nos permite grabar sonidos del entorno. Esto es útil para grabar música, hablar por el ordenador, realizar videollamadas, incluso es muy útil para utilizar el reconocimiento de voz. Lector de código de barras. El lector de código de barras tiene como función principal de escanear códigos y enviar datos. Cuando el lector lee un código de barras,
envía al ordenador los datos como si hubieran sido escritos con el teclado, es decir, que envía el número que corresponde al código de barras leído. Joystick o palanca de mando. Es una palanca que cuenta con una base y puede realizar cierto rango de movimientos. Suele tener botones que permiten al usuario dar instrucciones. También puede reemplazar al teclado y al mouse en algunas funciones. Elementos externos de salida. Son aquellos aparatos o dispositivos que reciben información de la computadora, información que ha sido enviada por los elementos externos de entrada. Entre los elementos externos de salida están el monitor, la impresora, los parlantes y el proyector. Empecemos con el monitor. Monitor permite visualizar la información que contiene el equipo. Muestra la información en forma de imágenes y textos. Impresora. Tiene la función de imprimir documentos digitales a medios físicos. Es decir, que si tenemos documentos almacenados en la computadora y queremos imprimirlos, la impresora los va a imprimir, pero en papel. Parlantes. Son dispositivos que le dan salida de audio a la computadora. Gracias a los parlantes podemos escuchar música o videos que se están reproduciendo en la pantalla de nuestra PC. Proyector. Es un dispositivo que dispara una luz en una pantalla o superficie formando una imagen. Este dispositivo puede conectarse a un televisor, video, computadora, entre otras. Elementos externos de entrada y salida. Son aparatos o dispositivos electrónicos que permiten tanto introducir como extraer información de un sistema. Entre estos elementos está el router, el monitor táctil o pantalla táctil y el pendrive. Empecemos con el router. Router es un dispositivo que envía información desde internet a los dispositivos personales, como ser computadoras, celulares o tablets. Pendrive es un dispositivo que se utiliza para almacenamiento. En él se pueden hacer copias de seguridad de datos, transferencia de archivos entre dispositivos y también se pueden guardar fotos, videos y documentos digitales. Monitor o pantalla táctil. Permite a los usuarios interactuar con una máquina tocando la pantalla utilizando la yema de nuestros dedos, en lugar de utilizar botones o un teclado. Estas son las tres partes en un solo formato. El saber todo esto les va a servir a todos ustedes, querido público, y también a aquellas personas que quieren o están aprendiendo el área de sistema informática. Antes de finalizar, si les gustó el video pueden darle me gusta, también les invito a suscribirse a mi canal y pueden activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.